Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga. Queremos decirles que estamos todos tan interesados en escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión, de una manera un poquito informal, recuerden que estamos tomando esta modalidad basados en el texto bíblico aquel de Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. Una antigua costumbre que los judíos traían de sentarse para exponer la palabra de Dios. Es más cómodo para el expositor tener los materiales disponibles y poder dialogar con la congregación. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No los imiten. Ellos predican, pero no hacen. Acuérdense también de Jesús cuando, según nos cuenta Lucas capítulo 4, también tuvo la misma práctica. Él, habiendo leído de la ley, luego se sentó, como nos cuenta capítulo 4, versículos 19 y 20 de Lucas. Una experiencia bonita de un sermón dado por el maestro. A predicar el año agradable del Señor. Termina así su discurso de Isaías 61. Y a continuación, y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y yo quisiera, mis queridos hermanos que están allí sintonizando y amigos también, tener esta palabra para todos ustedes, basados en el texto bíblico que vamos a estudiar a continuación. Ver que este tema del coronavirus, que es el alimento de todo el mundo en estos días, todos hablamos de ello porque es un conflicto universal. Todo el planeta está metido, inmerso en este problema. No obstante, Dios quiere algo de sus hijos en particular y del universo, del planeta en general. Y es que prestemos atención a la voz de Dios. Como nunca antes, Dios se hace sentir por medio de los predicadores, muchos pastores, cuyas iglesias están cerradas a fuerzas para evitar la aglomeración, promover el aislamiento, en aras de que esta peste pueda acabar. Todos estamos interesados en ello. Pero mientras tanto, en las instrucciones de la cuarentena, en lugares que se aplican, en otros lugares que no se aplican, con una incertidumbre que cada vez va creciendo, amigos, a la hora de mirar las noticias, pareciera que no va a solucionarse rápidamente por la desobediencia de la gente o por circunstancias en que hace que esto crezca, avance. Y entonces una protección inicial es la reclusión y luego practicar cada cual la higiene personal, los cuidados, allí de cuidarse de las manos, la cara, los orificios, de mantenerlos todos limpios y junto con ello un sistema inmunológico sano. Si tenemos algún síntoma, practicar las gárgaras, el ponernos nuestra cabeza en agua con mucha vapor, caliente. El calor destruye este virus, por lo cual hay salidas todavía. Pero por encima de todo ello, Dios quiere hablarnos. Y quiero traerles, amigos, una historia del Antiguo Testamento similar, en la que hubo hijos de Dios que se rebelaron. Por eso quiero invitar a que reflexionemos en esto y decirles a todos los hermanos cristianos, me refiero a todos ellos, tratemos de no ser rebeldes a una disciplina que Dios está imponiendo a nivel planetario. En la historia que vamos a mirar, hubo una férrea disciplina de parte de Dios para con un pueblo desobediente. Y en esta disciplina, Dios se dirige a ellos, pero he aquí que parte de los oyentes, de los que debían recibir la disciplina, ellos se rebelaron y no aceptaban en consecuencia el planteo de Dios, trayendo mayor desgracia. Hoy actualmente la disciplina, ¿cuál es, amigos? Es que el mundo se recluya. Amén. Pero si hay alguno de nosotros, de los compañeros, hermanos, que no logra entender esto, y con su ejemplo no se recluye, dice, no, yo no le tengo miedo.
Y mayormente me refiero no tanto al trabajo en lo que a veces por necesidad. Hay hermanos, amigos que necesitan para sobrevivir mientras tengan todos los reparos del caso. Yo no soy quien para decirles no lo hagan, sí decirles todo el reparo, máscaras, guantes, todo lo que se nos enseña. Los zapatos, tú vas afuera, sácate los zapatos, ponlos a secar en alguna parte que le dé el sol, no los traigas adentro, la ropa, en fin, cosas que nos dicen. Y algunos dicen, nos meten miedo, nos meten miedo. Lo que fuera, amigos, pero hay una instrucción, y es que la sociedad secular, las autoridades, están invitando a algo que Dios es lo que quiere. Que nos recluyamos para que Dios pueda hablar. En la historia que vamos a mirar a continuación, vamos a ver claramente este concepto de que cuando Dios interviene para disciplinar, Él no quiere que haya de su pueblo los desobedientes, que no se pliegan al plan de Dios, porque les sale peor. Déjenme, ya comento la historia y la vamos a entender, pero estas palabras introductorias. Debido a que Dios quiere comunicarse con toda la raza y permitió esta circunstancia penosa del coronavirus, en que se nos obliga, las autoridades civiles ordenan cuarentena, en algunos lugares a punta de pistola. Es triste. Y a veces no entendemos. Que la persona del mundo no entienda es comprensible. Que un creyente hijo de Dios no logre entender, eso es serio. Porque al Hijo de Dios se le pide discernimiento para que entienda cómo podemos leer esto. Es que yo quiero ir a la iglesia, quiero reunirme con mis hermanos y no le tengo miedo ni al coronavirus, ni que, porque el Salmo dice, tocará a 1000 a tu diestra, a 10.000 a tu derecha, a ti no te va a llegar. Entonces a mí no me va a llegar y yo me voy igual. Amigos, no logramos ver que Dios dice, yo quiero reunirlos a todos, a este mundo pecador, recluirlos para hablarles, pero tú en lugar de sumarte te estás rebelando. ¿A qué historia me refiero, amigos? El tema de hoy lo hemos titulado, En su paz tendrás tu paz. Fue la disciplina que Dios utilizó con los israelitas y el cautiverio de los 70 años por mano de Nabucodonosor. Era un castigo severo. Dios quería disciplinar a su pueblo por los pecados que habían cometido. Mandarlos al cautiverio era doloroso para un padre que ama a su hijo, pero él incluso les dice allí, permítame dar el argumento y luego ver con toda esta historia con los textos bíblicos. Así entendemos el mapa por donde vamos a transitar. En la convivencia en Babilonia, en su cautiverio, Dios les dio facilidades. Hagan esto, hagan lo otro, fructifiquen por allá, produzcan por acá, sean felices, hagan lo mejor, porque habiendo paz en esa gente, ustedes van a tener paz también, mientras sufren agradablemente el proceso de la disciplina. Yo les conté, amigos, un momento en que me tocó a mí aplicar disciplina a mis hijos, a mis 4 hijos. Eran más niños, habían hecho algo que molestaba a toda la familia. Cuando yo llego a mi trabajo me cuentan y mi esposa, lógico, temblaba porque yo dije, no, los chicos lo tienen que entender, eso no se vuelve a hacer nunca más. Y yo tenía que disciplinarlos. Y era tomar el cinto y darle la cola a los 4 por separado. Y les instruí bien, no se muevan, quédense quietos. Papá va a dar una sola vez, no va a dar más. Pero muérdanse y les voy a proveer y les di un pañuelo. O sea, hacerles fácil la disciplina. Y felizmente surtió, en fin, todo bien. Con Dios pasa lo mismo. Quería hacerles fácil la disciplina, pero hagan caso a lo que yo les pido. Pero aquí que había un grupo rebelde que no quiso sumarse a la disciplina. Johanán, hijo de Carea, la historia de ese señor. Y ahora vamos a mirar. En la disciplina de Dios, amigos, miremoslo. Invito a mis hermanos cristianos de cualquier denominación. Súmense, exhorten, hagamos caso a las autoridades que nos dicen, reclúyanse, no se aglomeren, esténse separados. Son las órdenes. Y decimos, amén, para que Dios los pueda tener allí en sus casas y el predicador hable su palabra de Dios. Porque, hermanos, hay muchos pastores, buena gente. Toman sus medios, su celular, su cámara, su medio, el Facebook, lo que fuera, predica y enseña.
Es lo que el mundo estaba necesitando, la exhortación de pastores cristianos. Que les hagan caer en cuenta la necesidad de buscar a Dios en medio de semejante crisis como la que tenemos. Y cuánto más si vemos que esta disciplina viene como consecuencia de la transgresión de pecados, como pasó con los israelitas durante el tiempo de Nabucodonosor. Debían ellos entender que estaban sufriendo porque habían violado los mandamientos. Al mirar estas cosas, amigos, quiero exhortarles a todos, primeramente los hermanos cristianos, apoyen la reclusión por un motivo, para que Dios les hable a toda la gente recluida, tal vez no tanto al cristiano, ¿sí? Porque el cristiano también obedece los mandatos y quiere ser fiel a Dios, perfecto, así tiene que ser. Pero aquel que no lo es, ese sí merece que Dios le hable y le exhorte y le diga: hijo, esto es lo que yo te quiero decir. Tú me hiciste estas cosas, estas otras. Ahora, escucha la palabra, lee el texto bíblico, mira lo que Dios tiene para ti. Bien, vamos entonces, amigos, a leer los primeros textos que nos van a ilustrar qué pasó con los israelitas y el cautiverio sufrido por Nabucodonosor, la necesaria reclusión, el cautiverio, fueron llevados allí, tenían que someterse, había un plan de Dios, pero una disciplina que Dios quería hacérselas agradable por la forma en cómo Él lo instruye, pero hubo gente que se rebeló. Y que esto nos ayude a entender los designios de Dios, de ser los cristianos ahora, ser lúcidos, percibir que hay planes de Dios. Y el plan que Dios tiene ahora no es a ti, mi querido hermano cristiano, darte la disciplina necesariamente. Es al del mundo que violó los mandamientos. Pero nosotros lo necesitamos también, porque nadie es santo acá. Bien, vamos entonces al segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Son textos que nos van a introducir para entender acerca del necesario castigo. Capítulo 36, versículos 15 y 16. ¿Por qué tiene que intervenir Nabucodonosor? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, Dios tenía que actuar. ¿Notan? El pueblo de Dios cometiendo pecado, rebelión contra Dios, Dios enviando profetas una tras otra, pero no había caso. Ahora sí viene la disciplina severa, que era el cautiverio por parte del rey enemigo Nabucodonosor, a quien la Biblia también le va a llamar mi siervo. Mírenlo en Jeremías capítulo 27. Versículo 6. Dice allí: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Así que hasta el mismo Nabucodonosor y su descendencia tenía que sufrir disciplina. Era el plan de Dios. O miren también capítulo 43, versículo 10, también de Jeremías. Había un plan de Dios, tenía que aplicarse disciplina. Hoy, amigos, estamos sufriendo una disciplina a fuerzas, no solamente la plaga que campea afuera, sino vernos recluidos adentro por el temor, la amenaza de que la plaga nos tome afuera en la calle. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Hablando de la rebelión de Johanán, hijo de Carea, que ya vamos a mirar. Ahora viene el cautiverio. Fíjense, amigos, cómo Dios lo va a expresar en Jeremías capítulo 29. Ya Dios planea, al ver tanta desobediencia de su pueblo israelita, ahora viene el castigo a través de un enemigo. ¿A quién
Dios había gastado tiempo en amansarlo, en domesticarlo, por medio del profeta Daniel, simultáneo de Jeremías. Daniel era más joven, lógicamente. Y Daniel, con sus visiones, con su contacto con el rey Nabucodonosor, logró que este hombre se amansara. Un hombre que había sido muy duro en el trato con las naciones. Egipto fue una nación que él persiguió en más de una ocasión. Le tocó el turno a los israelitas. 3 veces fueron atacados. Y en la tercera, el pueblo y su templo fueron absolutamente destruidos. Pero miren ahora, en el capítulo 29, antes de que llegue la destrucción de Babilonia, por parte de Babilonia, lo que dice el texto. Versículo 1 en adelante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Jeconías es el personaje que participó en la segunda deportación del año 597. Así que hubo una primera, recordemos, allí sufrió Daniel en tiempo del rey Joacim. Ahora viene la segunda en tiempo del rey Jeconías y allí participa Ezequiel. Y en ese tiempo él hace esta carta que dice lo siguiente, leemos. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dice la carta de Jeremías a los israelitas presos en Babilonia, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Vivan allí, vivan felices, hagan progresar allí su propia progenie. Ustedes, fructifíquense allí. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, esto es Babilonia, y rogad por ella, Jehová. Rueguen por Babilonia también. ¿Cómo voy a rogar si esa gente me sacó de mi tierra, Jerusalén, y maltrató a mi familia? Y yo voy a rogar por el rey y por estos habitantes extranjeros, extraños a nosotros, que nos tomaron presos. Pues Dios ordena eso. ¿Por qué? Porque dice a continuación, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, y entre ellos Joharam, hijo de Carea, de quien vamos a leer, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, yo no los envié, ha dicho Jehová, porque esa gente se resistía a la reclusión, al cautiverio, ver cómo ingeniarse antes de que venga el cautiverio, porque Jeremías les decía, ya viene, ya va a venir esa disciplina fea, horrible. No, vamos a escaparnos. Evitar, como decimos, la reclusión. Dios ya se traía la disciplina, no había que desechar esa disciplina. Sigue más, siguiente versículo. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Veremos, amigos, que aquí el texto está diciendo que cuando se cumplan los 70 años, Dios va a aparecer para terminar con la disciplina, despertar sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver otra vez a la patria, pero tienen que soportar la disciplina. Pero había gente que se oponía, ellos querían todavía sentirse libres, independientes de Nabucodonosor. Creían que podían sortear el problema y en ese sentido planearon alejarse de Jeremías en primer lugar, que era el que interpretaba la voz de Dios y les decía, sométanse a Babilonia.
y a la vez alejarse de Babilonia, queriendo volver nuevamente allí a Egipto, tema que vamos a mirar a continuación. Hasta aquí, amigos, si va siendo claro el argumento, Dios establece una disciplina, y yo quisiera establecer los paralelos entre esta experiencia de los israelitas y Nabucodonosor con la experiencia moderna. Dios toma a los israelitas como objeto de disciplina. Tiene que pasar ese trago amargo. Pero Dios se las hizo cómodos. Les dio las instrucciones. Cásense, fructifíquense, edifiquen casas, pórtense bien, oren por esa gente. Que esa gente tenga paz porque ustedes van a tener paz allí. Pasen esos 70 años allí y yo los voy a hacer traer a su lugar, pero habrán sufrido la disciplina. ¿Recuerdan, amigos, el ejemplo de papá dándole el cinto, la cola a los hijos y el pañuelo en la boca para que aguanten? Dios quería que aguantaran los hijos. Pero cuando hay un hijo que se rebela, no, yo no. ¿Por qué? Hoy el mundo está siendo amonestado. Hay algunos pastores que dicen que esto del coronavirus no llega a ser una señal del final del tiempo. Es penoso que haya voces que se expresen de esa manera para disuadir, para desanimarnos. No, esto es un fenómeno natural que pasó, pero señal, yo no veo que lo sea. Quienes hablan así. ¿Qué tiene que pasar para que ellos tomen conciencia de que Dios quiere hablarles al mundo? Y qué mejor que en esta ocasión, donde a fuerzas nos obligan a recluirnos. Bien, vamos a mirar a continuación, amigos, les invito que examinemos Jeremías y la historia de Johanán, hijo de Carea, les dije. Capítulo 42. Versículo 1 en adelante. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Recuerden, esta es la gente rebelde, los que no quieren recluirse, que ellos creen que sirven a Dios, e incluso hay un texto donde este mismo Johanán va a visitarlo a Jeremías para decirle, te vamos a pedir solemnemente que nos digas cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Jeremías se lo revela y Johanán va a decir, no, Dios no te habló así, no, esto es influencia de tu secretario, de Baruch. Jeremías era un hombre muy mayor y ya Baruch era el hombre joven que le escribía los textos. ¿Hasta dónde, amigos? Cuando uno tiene una idea, en lugar de aceptar lo que Dios está queriendo enseñar. Y en este caso tienen que sufrir la disciplina, la reclusión. Ustedes van a ir a parar al cautiverio. Sométanse, aguántenlo, hagan lo mejor allí y luego yo los saco. La actitud de rebelión. ¿No sería un tema de estudio, amigos? Para que pongamos el corazón, tengamos actitud de obediencia, de discernimiento, que no cometamos hoy errores que otros ya cometieron en la antigüedad. Miremos todavía a este Johanán, leíamos capítulo 42, versículo 2 en adelante. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Esto ocurre antes de la destrucción de Jerusalén, unos meses antes. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Te pido que le hables a Dios. Parece sincera la oración de este rebelde, ¿verdad? A ver si alguno de nosotros, amigos, no estamos en la misma condición. ¿Saben? Me refiero a muchos cristianos, no importa la denominación. Ellos debían ser el ejemplo, ya que en la sociedad secular, los mundanos decimos, ellos ordenan que se recluyan y la gente ahí, ustedes saben, que no obedecen en las playas, en los senderos aquí en Los Ángeles, está pasando ese problema, y andan allí en las calles, compran, por lo menos sin protección. Es que no le veo, para mí es un invento el coronavirus. Alguien lo inventó, no existe eso, hay otras manos peores detrás de ello. En fin, andamos con ese razonamiento. Dejemos a la gente del mundo que crea, diga, ya la justicia secular va a intervenir. Eso les cabe a ellos. A nosotros como cristianos, ese es el otro punto. ¿Qué haremos? Es seguir el consejo de Dios, como lo estamos mirando aquí en Jeremías.
cómo Dios les habló a su pueblo que se sometan a la disciplina de Nabucodonosor. Pasado un tiempo, Dios mismo interviene, luego los castiga a los de Nabucodonosor, a Babilonia, y los saca. Efectivamente ocurrió cuando ellos sufrieron por manos de los persas, por Darío el Medio y Ciro el Grande. Ellos destruyen Babilonia, ni rastros quedó, y pudieron liberar honrosamente, con una buena orden que dio el rey Ciro, que sean repatriados los israelitas que vivieron allí. Dios iba a actuar, pero Él quería que sean sumisos durante la disciplina. Miremos pues entonces, continuamos leyendo este texto de Joharam, hijo de Carea. Y el profeta Jeremías le dice, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Miren la sinceridad de Joharam. Eso es lo que tenemos que cuidarnos, amigos. Joharam y su gente prometen lealtad. Te pedimos, consúltele a Dios, Dios te oye a ti. Y si Dios te da palabra, háblanos, que prometemos lealtad. Vamos a cumplir lo que Dios tenga para nosotros. ¿Será? Siguiente versículo. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Qué palabras más ciertas? Obedeciendo al Señor nos va bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. 10 días suficiente como para que ellos hagan su examen de conciencia, su oración, su ayuno, ya que buscaban revelación de Dios. Dios demoró 10 días para revelarse y llamó a Joharam, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Quedarse quietos hasta que venga Nabucodonosor y allí él haga el asolamiento. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Noten, ese es el amor de Dios. Dios prometió darles el castigo, pero él sentía en su corazón, como cuenta otro texto de Isaías, una extraña operación, tener que aplicar disciplina. Le pasa a todo padre y toda madre, queridos amigos, les pasa a ustedes. Cuando tenemos que aplicar la disciplina, queramos o no, la nalgada, como se dice algunos, pegar así en la cola, o tomar el cinto, o la vara, como cuenta el libro de Proverbios, que duele. Sentimos que es preferible que nos peguen a nosotros, que no que nuestro hijo esté sufriendo. Y sin embargo es necesario. Por eso el texto que dice, yo me arrepiento de esto, pero lo tiene que hacer. Así notemos que se usan expresiones humanas para tratar de entender el sentimiento de Dios. ¿Sigue el texto? No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No le tengan miedo. Él es mi siervo. Él va a hacer lo que yo quiero. Y yo voy a impedir que los toque a ustedes. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, a pesar de que venía la disciplina. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra cuando los lleve en cautiverio. Diciendo, leemos el versículo anterior, el 12. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra, habiendo cumplido la disciplina. Versículo 13. Pero si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, que Dios le dice, esténse quietos hasta que venga la disciplina. ¿Se imaginan, amigos, volviendo al ejemplo del papá, que dice a los 4, ok, prepárense que ahora les aplico la disciplina? Y los chicos asustados ahí se van sacando su ropita, y uno de ellos dice, no, a mí no me va a agarrar. Y ¡zum!, se escapó. Y entonces llega el padre, ok, eran 4, ¿dónde está el otro? Ay, papá, ¿dónde está? Se fue. Y se fugó.
corriendo porque no quiere la disciplina del padre. Así hizo Johanán, hijo de Carea. No quiero, no me voy a quedar acá, me voy a Egipto. Uy, uy, uy. De eso trata la historia, amigos. Por eso, vamos a seguir leyendo. Qué importante es tener discernimiento en estos tiempos. No sé si ustedes coincidirán con este servidor. Y es que yo anhelo que con todos los predicadores ocurra lo mismo. Nunca se ha dado una situación en años recientes como ahora de que el planeta todo, recluido, escuche a Dios a través de sus predicadores, de sus hermanos, hermanas que usan el celular, que usan los medios, transmiten mensajes y todos están escuchando. Porque Dios quiere eso. Así aprendemos disciplina. Que nuestro Dios nos exhorta, vuélvanse a la obediencia, no transgredan los mandamientos de Dios, no provoquen la ira del Altísimo. Y sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, volvemos a las andadas. Y lo triste del caso es que este personaje, Johanán, hijo de Carea, puede representarnos a algunos de nosotros, que parecemos fieles, firmes. Yo prometo, si Dios me habla, yo voy a hacer todo lo que Dios me diga. Y somos los primeros en salir corriendo cuando no conviene, cuando está diferente al plan que nosotros queremos. Miremos cómo sigue esta historia. Diciendo, no, esto dice Johanán, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, porque si quedamos aquí en Jerusalén, viene este Nabucodonosor y nos va a maltratar a todos. Ya lo conocemos que es un hombre feroz, y aunque Jeremías diga que Dios nos va a cuidar, no, ese hombre, ¿quién le va a impedir que nos haga el daño y que nos destruya? Es que Dios está empeñando la palabra, Él sabe cómo hacerlo. Bien, este Johanán, cuando dice, entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Aquí en Jerusalén no hay perspectiva con este Señor que ya se viene para atacarnos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Ahora Dios habla a través de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, escapando de la necesaria disciplina, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre del que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis de hambre. ¡Qué terrible, amigos! Se dio vuelta la disciplina. Es que no entendió el israelita, Johanán fue el que encabezaba todo este movimiento de rebelión, y Jeremías que trataba de exhortarles. Sean sumisos, acepten. Dios promete que ustedes no van a sufrir, que no los va a matar cuando los lleve en cautiverio, como pasó con Daniel. A Daniel se lo trató bien, aunque cautivo, fue preso hasta Babilonia. Así también toda esta multitud que estaba acompañando a Johanán. Pero Johanán no quería aceptar. Él tenía su propio plan. Amigos, en los días que vienen, que no sabemos qué va a pasar, si vendrán calamidades peores, no sabemos, pero sí que nos quede claro, más que nunca nos tenemos que unir en sumisión a la voz del Señor revelada en la palabra de Dios. Dejemos que nuestros líderes nos guíen, nos inspiren, nos ilustren con textos bíblicos. Porque lo que venga, no sabemos qué puede ser, terminado este problema del coronavirus, que venga otra zamarreada, decimos, una sacudida peor para la gente del mundo violadora de los mandamientos. Dios espera que sus hijos le colaboren. ¿Recuerdan el ejemplo del papá que va a disciplinar y uno de los 4 hijos se fugó y le complica la disciplina? Que él esperaba hacérsela fácil. Un solo golpe, allí el pañuelo en la boca y ya está, listo, ya. Y ya, descansen ahora que ya va a pasar. Hasta les trae comida para que puedan pasarla mejor. Pero este otro que se fugó, no, ese le va peor. Hoy, amigos, Dios quiere que no seamos de espíritu independiente. A medida que avance el tiempo, más sumisos, más humildes a la voz de Dios. Hay un dicho que dice que mucha lana va a quedar debajo del alambre. ¿Qué significa? Las ovejas tienen que pasar de un prado al otro.
Y el alambre allí cada vez se va bajando, se va bajando. Y la oveja tiene que arrastrarse y allí por el suelo para poder pasar debajo del alambre. Y mucha lana queda en el alambre. Los días que vienen por delante, amigos, exigen de nuestra parte humillación, sumisión, obediencia al Altísimo, escuchar su voz, sumarnos todos los hermanos en sumisión para ver qué quiere Dios, primeramente del mundano, como está pasando actualmente, todo el mundo recluido, y los predicadores hablando allí la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas. La palabra de Cristo se sigue predicando. Y los demás miembros, ovejitas, orar mucho para que la palabra pegue más. Hasta que se pase esta disciplina, venga la siguiente. Y el Señor vaya ganando almas de mucha gente que ni pensaba en escuchar un sermón, una disertación, ponerse frente al televisor. Él iba a su trabajo, volvía y era ver partidos, ver una novela, ver alguna cosa, pero jamás religión, no me vengan. Y ahora a fuerza se ve obligado. Y que la palabra le puede pegar en su corazón. No sabemos. Pero Dios sí quiere salvar gente. Miremos cómo sigue la historia de Johanán. Que esto nos ayude, amigos, a entender el plan de Dios para nuestros días finales. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Ustedes no aceptan mi disciplina, se las quiero hacer fácil. Ustedes se rebelan. Noten, se está hablando de un espíritu independiente de parte de Johanán y toda la gente que lo siguió. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar de Jerusalén. O sea, no van a retornar más ustedes. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Noten, Dios habla a través del profeta Jeremías. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios. Esto ahora habla Jeremías, diciéndome, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Ustedes me dijeron así, dice Jeremías. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar, para descansar allí en Egipto. Fíjese, ahora al entrar en el nuevo capítulo, el desenlace con esta gente. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Mentiroso. Sino que Baruc, hijo de Nerías, ese era el secretario, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los babilonios o caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam. Esta es la gente que Nabucodonosor dejó responsable cuando ocurrió la segunda deportación.
y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, estaban presentes todos ellos. Y entraron en tierra de Egipto. Hasta el mismo Jeremías se los llevaron preso, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes, una ciudad de Egipto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafne, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellos. Cosa que Nabucodonosor hizo cuando atacó a Egipto nuevamente. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará. Noten, Dios es el que lleva el control de todo. No podemos escapar de Él. Y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. ¿Quién? Nabucodonosor. Él hizo una limpieza. Hoy diríamos una limpieza étnica. Esto hizo Nabucodonosor por orden de Dios, hasta que le llegara el turno a Nabucodonosor, porque todos tenían que ser juzgados. Y ese turno vino después con Ciro, en el año 539. Bien, sigue más la historia. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros. Noten, judíos que se diseminaron en Egipto. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Ahí notamos, amigos, la relación de causa y efecto, que la tragedia, las calamidades venían como consecuencia de los pecados que los israelitas cometían. Allí se habla de adoración de dioses falsos. Hoy lo mismo. Si sufrimos esta calamidad, tenemos que ver lo que es la consecuencia que Dios permite por los pecados que universalmente se están cometiendo y se han cometido. Y Dios quiere hablarle al mundo, hacerle entrar en razón, que se conviertan. Miremos cómo sigue. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y destrucción, como están hoy. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Dios quería que quede un resto, que sea fiel, que le obedezca. Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Ni siquiera escapándose a Egipto se portaba bien esta gente. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Siempre, amigos, vamos a observar la relación de causa y efecto, que las calamidades vienen por la desobediencia a los mandatos de Dios. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres.
Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y amigos, así les queremos sugerir que ustedes sigan leyendo el resto del capítulo. Estos capítulos 42, 43, 44, 45 tienen que ver con esta situación tan penosa. El mismo Jeremías arrastrado, ya ancianito, allí a Egipto. Y sin embargo, cuando vino Nabucodonosor, qué interesante es, a él le perdonó la vida, al resto mató. Porque Nabucodonosor sabía que este era un siervo de Dios, que él promovía la sumisión a Babilonia. Y Nabucodonosor supo de ello y lo estimó. No lo tocó en absoluto, ni a su secretario. Pero el resto de gente rebelde, que tenían miedo de Nabucodonosor violento, él cumplió lo que Dios permitió, lo que asignó que este hombre debía hacer, como parte de la disciplina de aquel tiempo. Amigos, hay un mensaje de esperanza. ¿Cuál es? Leemos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este mensaje llega a toda gente que quiera escuchar la buena nueva de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor promete ser encontrado cuando se lo busca. Déjenme contarles, amigos, hay un video en YouTube, que se los puedo recomendar, donde se narra en forma ilustrativa a un papá que juega con sus niños de 3 a 5 años, para que lo busquen. Y en el video se muestra al papá que se esconde, porque va a dejar una lección moral. Se esconde en las partes de la casa, allí en el altillo, en el sótano, donde fuera, y los niños allí conversan entre ellos y la cámara los va filmando. Hay que buscar a papi. Papi se escondió. Y entonces los chiquitos preguntan, miran, y luego se aburren, porque no lo encontraron. Y la cámara luego filma al papá, aburrido él esperando que lo encuentren. Y cambia de posición allí, y pasan los minutos, y esperando a ver los chicos por dónde andan. Y los chicos aburridos, como no lo encontraron la primera vez, se aburrieron, ya dejaron de jugar. No sé dónde estará papá, así que iban a hacer sus cosas. El videíto, muy bonito, tiene un propósito, mostrar que así nos pasa a nosotros. Decimos buscar a Dios. Como no lo encontramos, ¿qué pasó? Nos aburrimos. Y está Dios esperando. ¿Y no me van a buscar? ¿Cuándo me van a encontrar? Amigos, en el videíto, esos niños podrían encontrarlo si perseveraban en la búsqueda. Estaba cerca, estaba al costado allí, escondido, y los chicos tenían que seguir insistiendo, a ver dónde, todo recoveco, hasta ubicar a papá. Así lo mismo hoy, amigos. El texto que hemos leído habla de que si me buscaren, me van a encontrar. Pero buscarlo, amigos, es buscarlo. Como enseñó el maestro en Mateo capítulo 7, versículo 7. Es buscarlo con oración, con insistencia, con cansancio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abre. Si insistimos. Acordémonos, amigos, la parábola que el Señor contó en Lucas capítulo 18, desde el versículo 1, acerca de la necesidad de orar siempre, siempre. Nunca desmayar, perseverar en oración. Jesús cuenta una parábola sobre la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Y en esta ilustración que él cuenta, da en la tecla. Cuando dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, y esta es la parte emotiva del relato, aunque yo ni tengo temor de Dios, ni respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Mis amigos, ser molestos con Dios, a Dios le agradaría. Esta viuda me es molesta, me va a agotar la paciencia. Agotémosle la paciencia a Dios. Seamos molestos, toquémosle la puerta, volvémosle a tocar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Insistirle hasta el cansancio. Amigos, cuando hacemos esto, atraemos la atención de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No para que, a ver si Dios se despierta, no, es para que yo me despierte en lo que es la perseverancia en la oración, en la búsqueda de Dios. Porque la parábola, miren el desenlace que tiene. A continuación, Jesús cuenta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se va a tardar en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el drama, que la fe decae, porque oramos, pero ya fuimos decayendo. Hoy, amigos, es el tiempo de resurgir con nuestros pedidos, con nuestras oraciones, clamarle a Dios. Si nos recluimos, hagamos que los miembros de la familia, todos nos unamos, vamos a clamarle a Dios. Señor, ten paciencia con nosotros, perdónanos nuestros pecados, límpianos del mal que cada cual trae. Limpia a tus hijos, a tu iglesia, a los cristianos que están orando, cuídalos a ellos primeramente. Y a la gente que no es cristiana, ten compasión de ellos, enséñales con esta disciplina, cuando escuchan los sermones, los mensajes, los audios, que ellos piensen que hay un Dios que espera ser escuchado, para que Dios pueda Él saber que su disciplina tuvo efecto. Muchos escucharán, otros no. Eso Dios lo define. Pero mientras tanto, amigos, unámonos. Este es el motivo de la reclusión forzada, de la cuarentena forzada. Todos juntos, en oración, unidos, para que Dios sea misericordioso con todos nosotros, porque hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, sobre ustedes también, sobre mí también. ¿Perseveraremos en oración o imitaremos la conducta rebelde de Johanán, hijo de Carea? No, sirva esto como lección. Unidos todos, busquemos a Dios. Dios no tarda en aparecerse, si lo buscamos de corazón. Que Dios nos bendiga, amigos. Queremos orar. ¿Les parece que podamos tener una palabra de oración? Quiero dirigirles. Acompáñenme ustedes. Inclinen sus rostros. Todos allí donde están, o arrodillados, si pueden estarlo. Y oremos. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque te haces sentir en estas horas, en estos días. Oh Dios, desde aquí muchos corazones nos ligamos para orar juntos y pedirle al Dios del cielo que se manifieste en los corazones, en los espíritus de sus hijos. Que aquellos que tienen temor de Dios prontamente, rápidamente puedan mirar los designios de Dios, designios de amor y de paz para ellos. Y aquellos otros que todavía no ven claramente la luz, te pedimos que te apiades, Señor, apiádate de todos, para que puedan conocer el amor de Dios y que con esta disciplina que a fuerzas tenemos que aceptar, que Dios se nos revele como un Dios paciente, amoroso, como un Padre que aunque da disciplina, también da la salida para soportar, hasta que todos aprendamos la necesidad de entender que Dios dio sus mandamientos que tienen que ser obedecidos. Oh Padre, perdónanos los pecados cometidos, lávanos del mal. Rogamos tu bendición ahora y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.